Pero bueno, ahora tocando el tema de los 200 años de la República, ¿qué nos puede contar, teacher? Se cumplen por fin 200 años. Estamos a meses de cumplir 200 años de la conformación de la República que costó sangre, esfuerzo, vidas, ¿no? El 4 de octubre de este año se conmemorará el bicentenario de la conformación de una federación de la República, ¿no? Entonces, para, para ese México hay que contextualizar. Es muy importante siempre hablar del contexto, hablar de las situaciones en contexto. ¿Por qué? Porque podríamos caer en el error de sobredimensionar o desestimar algunas variables o circunstancias que en ese momento fueron muy importantes, ¿no? Y decir, pues, ¿por qué México no hizo esto? Si el dólar seguramente está así, ¿de qué dólar me hablas? ¿No? ¿De qué peso me hablas, no? Sí, sí. O creer que había la misma cantidad de habitantes, creer que había las mismas capacidades técnicas, creer que había las mismas situaciones de distribución tanto poblacional, geográfica y de recursos. La hacienda pública siempre ha sido y será un fenómeno interesantísimo. ¿Qué te puedo decir yo de estos 200 años de la República? Primero, que para 1824, pues estamos tratando de dejar el yugo español. Recordemos que venimos de un proceso de independencia, una guerra contra el yugo español, ¿no? Nosotros somos colonia. Años antes ya sucedieron dos fenómenos muy importantes que van a influir en esta situación, que es puntualmente en 1776, la independencia, el 4 de julio de 1776, la independencia de las 13 colonias, que da un proceso también que va a llegar hasta 1787 con la Constitución de Filadelfia, que también va a ser un antecedente importante para este proceso conformador, y la rebelión en Haití y también la búsqueda e inicio de su independencia. Aunado a eso, a el antecedente de la búsqueda recordemos que España es invadida por Francia, por la Francia napoleónica, deja a su hermano, a José y a Pepe Botella, como se le conoce en ese momento, y lo deja al frente. Como respuesta al pueblo español, se concentra en quitarse el yugo de esa dictadura y logra dar la Constitución Progresista de Cádiz, lo cual nos permite a nosotros tener un margen de acción y nos lleva a ese proceso independentista, esa guerra de independencia. Y llegamos al año de 1823, donde se genera un Congreso Constituyente. En ese inter se nombra a nuestro primer presidente. Recordemos que teníamos a Agustín de Iturbide como nuestro primer emperador ya del Imperio Mexicano, ya con las primeras o los hechos primigenios de independencia, ¿no? Estamos en un país convulso, en un país donde hubo miles de muertos, tanto de la corona española como del pueblo naciente mexicano, y estamos transitando de dejar de ser esa colonia española, la Nueva España, a un nuevo concepto. ¿Eso qué te implica, mi estimado Miguel? Que necesitamos crear nuestra identidad, que estamos urgidos de libertad, pero también de constituir eso. ¿Por qué? Pues porque tenemos al enemigo al acecho. Ya nos liberamos. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos vuelvan a poner el grillete. Entonces estamos construyendo un lenguaje, el lenguaje del nacionalismo. Y eso es de lo que quisiera hablar el día de hoy, porque en 1824 nace una constitución, particularmente el 4 de octubre de 1824, nace la Federación Mexicana, nace el Estado Federal con esta Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que va a ser influenciada por la Constitución de Filadelfia, por la Constitución de Cádiz, y va a rescatar la esencia de lo que queremos, el qué queremos ser, cómo nos vemos, independientes, libres, soberanos. Este concepto de soberanía, de superomnia, de que nada está por encima del poder popular, de que nada está por encima de nuestra independencia, de nuestra garantía, de nuestro poder de estar a la par con otros estados en ese momento, y que además está naciendo a nivel internacional un nuevo estado, el estado llamado el estado moderno, donde ya no es la monarquía impuesta por Dios y designada por Dios o por una deidad o una divinidad lo que va a venir, sino es el pueblo libre y soberano. Tan importante es que nace esta constitución con 171 artículos, solo 19 estados, 5 territorios, pero en los primeros capítulos, en los primeros artículos, perdón,
a partir del artículo sexto, séptimo, ya empieza el poder legislativo. Y ese poder legislativo lo que nos dice es que pues nos refleja la urgente necesidad de ya no tener un emperador, ya no es obedecer a una corona, necesitamos ya nosotros conformar un nuevo Estado, una nueva forma de gobierno, más democrática, más incluyente y más garantista. Y quiero resaltar que esta Constitución, por contraste, nos dice que justo si ustedes van y remiten, habla de Dios, muy similar a la Constitución de Estados Unidos. Ahí podemos ver paralelismos y nos está buscando una república democrática y libre de un imperio, pero nos habla, nos inicia con una frase que dice que gracias al poder de Dios y su poder, ¿sí? Para legislar, ¿no? O sea, de la vida real. Entonces dices, híjole, qué contrastante, ¿no? Cosa que ya va a ser muy diferente en 1857 con la Constitución del 57, porque ya hubo esta parte del proceso de reforma con Juárez, con Lerdo de Tejada, con Ocampo, y que vamos a buscar un Estado laico, un Estado que está separado del poder político y el poder eclesiástico, ¿no? Entonces, eso es principalmente lo que nosotros vamos a buscar, la construcción de una identidad nacional. Por fin, después de mucho tiempo. Por fin, no sabíamos. Fue nuestra etapa de niñez y adolescencia exacerbada, donde nosotros estamos, ya nacimos, ya estamos aquí, estamos creciendo y estamos sufriendo una serie de cambios convulsos y no sabemos que estamos ahí, pero no entendíamos bien quiénes somos, qué somos, para qué estamos aquí. Teníamos preguntas filosóficas que cualquier adolescente podría tener y no saber qué son eso, ¿no? Una pregunta de naturaleza filosófica. ¿Qué queremos? ¿Para qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué vine a hacer aquí? Y fuimos el ejemplo, ¿no? Fuimos el ejemplo a seguir para muchas otras potencias que hoy día tienen esa libertad gracias a un proceso social como el que nosotros llevamos, porque además las distancias, los caminos, los terrenos de esa época, nada que ver con la actualidad. Hoy ya tenemos una construcción de dos cosas que me parecen fundamentales, que son los sistemas ferroviarios, retomarlos, ¿no? Como es el Tren Maya, que tiene sus temas, podríamos analizarlo particularmente, pero el transísmico, definitivamente, ese es el proyecto, esa es la idea, o sea, unir, ¿no? El Atlántico y el Pacífico, unir los continentes, ¿no? Los que están de extremo a extremo. ¿Para qué bajo hasta el Canal de Panamá? ¿No? Que ese es otro tema. Ahí me gustaría reconocer que gracias también a mis maestros, sobre todo del posgrado en el que me encuentro, he podido, en particular al doctor Raya, he podido analizarlos, una serie de textos que vienen en los informes México a través en el libro, o la compilación de México a través de los informes presidenciales de Estados Unidos, donde en resumen nos va mostrando una cara de Estados Unidos, las 13 colonias independientes, también muy temerosas de que vuelvan los ingleses, ¿no? La corona de Gran Bretaña, y que también están construyendo su identidad, su ideología, necesitan urgentemente fortalecerse, crecer, expandirse. Eso nos cuesta, por supuesto que nos va a costar en las diferentes intervenciones, y va pasando de ser el amigo fraterno al amigo receloso e incluso ya después la autoridad, ¿no? Y dice, yo soy la autoridad del continente, yo soy el faro de luz, por lo tanto soy el ejemplo a seguir, y algo que es muy importante es que mi vecino no solo es mi próximo aliado, sino es el interés territorial y político más importante para mí después de cuidar mis fronteras, ¿no? Entonces, eso obviamente nos va a dejar ver cómo estamos marcados, y cómo esta frase icónica dentro de la historia de, ay, pobre México, ¿no? Tan lejos de Dios, pero tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso, Estados Unidos va a ser fundamental en la historia y en la construcción de este país, ¿no?